Acompáñame en este recorrido por las principales calles, avenidas y bulevares de la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula. Es tuyo, disfrútalo. San Pedro Sula es una ciudad de la República de Honduras, capital administrativa del departamento de Cortés y una de las ciudades más grandes de Centroamérica, y la segunda ciudad en población detrás de las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela. Entre otras muestras de su importancia, la ciudad es sede de las empresas industriales más importantes del país, por lo que también es conocida como la capital industrial del país. Esta ciudad se encuentra flanqueada por la Sierra de Omoa y está ubicada en el extremo suroeste del extenso y fértil Valle de Sula, una región que genera aproximadamente el 62% del Producto Interno Bruto y el 68% de las exportaciones de la nación. Además, es la única ciudad no capital de toda Centroamérica con una importancia estratégica e industrial. San Pedro Sula fue fundada el 27 de junio de 1536 bajo el nombre de San Pedro de Puerto Caballos por el conquistador español Pedro de Alvarado. Inicialmente, la villa se estableció en el pueblo indígena de Choloma, al norte de la actual ciudad y muy próxima a Puerto Cortés. Debido a esta proximidad con este puerto, la villa de San Pedro fue víctima de ataques y saqueos por parte de piratas europeos que desembarcaban en este puerto. Por esta razón, las autoridades españolas se vieron forzadas a reubicar la villa en más de una oportunidad. Por más de 2 siglos desde su fundación, el crecimiento demográfico de San Pedro Sula fue bastante lento. En la actualidad, San Pedro Sula es la ciudad con la más alta tasa de crecimiento poblacional de Honduras. El desarrollo económico, alcanzando a raíz de la llegada de las transnacionales bananeras a principios del siglo XX y el posterior establecimiento de parques industriales en el Valle de Sula, impulsó en gran medida el aumento poblacional. En el siglo XX, el auge del cultivo del banano y la llegada de las empresas transnacionales lideradas por William Strange y Samuel C. Murray marcó el despegue económico y demográfico de San Pedro Sula. Fuertes corrientes migratorias desde el interior del país, así como extranjeros palestinos, norteamericanos y europeos, llegaron para contribuir con el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, la llegada de estas empresas extranjeras significó que los bananeros independientes hondureños perdieron el control de las plantaciones de banano. Entre 1920 y 1930, la producción del banano representó para Honduras entre el 75 y el 85% de las exportaciones. San Pedro Sula se vio beneficiada enormemente de los impuestos provenientes de las compañías bananeras, más aún que ninguna otra municipalidad del departamento de Cortés.
Esto estimuló en gran medida el desarrollo de la ciudad, que para 1949 ya contaba con más de 20.000 habitantes. Durante el resto del siglo XX, la ciudad llegó a convertirse en el centro comercial más dinámico del país, con sus fábricas y casas comerciales, participando en el comercio internacional. En los últimos años, San Pedro Sula está tomando la orientación de ser una ciudad de servicios. Es decir, el sistema empresarial de la ciudad está distribuido de la siguiente forma: un 52% de empresas son del sector servicios, un 28% en el sector comercio y un 20% es industria. En San Pedro Sula también se encuentra uno de los centros de negocios más grandes en Centroamérica, ya que se encuentra en Altia Business Park, proveyendo trabajo a más de 15.000 personas en la ciudad. Uno de los rubros que más ha tenido crecimiento en la ciudad es el de los call centers, ya que en la ciudad se encuentra una alta tasa de anglohablantes, brindando servicios a múltiples compañías de los Estados Unidos y el mundo. San Pedro Sula es la zona industrial más importante del país. Más de 20 ramas industriales generan un alto porcentaje de los ingresos de la población sanpedrana. Entre estas se encuentran la industria farmacéutica, en los últimos años, la rama de servicios al público ha crecido enormemente. La ciudad cuenta con más de 20 instituciones bancarias. De esta, la mitad se constituyeron en la última década del siglo XX. Además, las compañías de seguros han aumentado y con la construcción de modernos centros comerciales como Megaplaza, el Metroplaza, el City Mall, Mall Galerías del Valle, Plaza Pedregal, Plaza Santa Mónica, Plaza Moderna, Altia Shopping y Lifestyle Center, entre otras, el comercio se ha expandido. Otro sector de servicios que ha crecido es el de salud, como los hospitales que cuentan con la tecnología avanzada, además de las clínicas privadas. La ciudad está conectada con las principales ciudades del país por medio de un adecuado sistema de carreteras. Las personas que visitan San Pedro Sula y deciden viajar por vía terrestre a otras ciudades generalmente usan la gran central metropolitana de San Pedro Sula, localizada a 5 kilómetros al sur de la ciudad. Esta terminal fue diseñada para reunir a todas las líneas de autobús bajo un mismo techo y de esta manera aliviar parte del congestionamiento del tráfico de la ciudad. Por sus características topográficas, puede dividirse en dos zonas: la zona de reserva de la Cordillera del Merendón, que ocupa 395 kilómetros cuadrados, y vertiente oeste, y la zona del Valle de Sula. En la zona del Merendón se encuentran las fuentes productoras de agua para abastecimiento de la ciudad y parte del ecosistema del Parque Nacional Cuzuco. La zona del Valle de Sula comprende la ciudad de San Pedro Sula y el área suburbana. En esta zona, aproximadamente el 65% es planicie, con pendientes menores del 10%,
existiendo algunos altos relieves como los cerros Chotepe, Campiza y Tres Pasos. En estas zonas se encuentran diversas clases de tierras, así como las principales áreas de suelos agrícolas de la zona norte de Honduras. Por lo tanto, estos suelos son aptos para la agricultura, como para el cultivo de caña de azúcar y plantaciones de banano. Por estar ubicada en el Valle de Sula, San Pedro Sula es uno de los lugares más importantes para la economía del país. En el Valle de Sula se cuenta o se describe como uno de los valles más fértiles del país. La actividad agrícola y la ganadería han sido puntas de lanza de su fortaleza económica. Otra de las ventajas de que goza el hecho de que estar a solo 55 kilómetros de Puerto Cortés, el principal puerto marítimo de Honduras y de toda Centroamérica. Esto ha sido vital en el desarrollo de la industria de la maquila, que es el segundo rubro más importante en la generación de ingresos de Honduras. A la ciudad se han sumado poblaciones más pequeñas como Choloma, Villanueva o El Progreso para crear un macro cinturón de industria y comercio, el eje económico más importante de Honduras. Basada en su riqueza, recibe el sobrenombre de la capital industrial del país. La ciudad posee restaurantes y hoteles de muy buena calidad, creados para atender a una enorme población de hombres y mujeres de negocios que la visitan constantemente. Otra de las grandes ventajas es su cercanía con los principales destinos turísticos del occidente y el litoral atlántico del país. Gracias a su moderno aeropuerto y a excelentes carreteras, la ciudad se ha convertido en el principal punto de arribo de los viajeros internacionales que llegan a Honduras en busca del buceo y snorkel en las islas de la bahía. Más de 20 ramas industriales generan un alto porcentaje de los ingresos de la población sanpedrana. Entre estas se encuentran la industria farmacéutica, call center, industria de hule, refrescos y cervezas, industria textil, algodón, imprentas, plásticos, tabaco, cosméticos, sueros, procesadores de carne, concreto, jabón, pinturas, entre otras. La mayoría de las industrias está localizada en la zona centro, dentro del anillo periférico, con algunas industrias a lo largo de los corredores hacia el sur, oriente y norte. La pequeña y mediana industria muestra una localización central, anticipando descargas importantes provenientes de clínicas, talleres mecánicos, talleres de enderezado de pintura y otros. Para retomar un poco de historia, la villa de San Pedro era rica en oro y durante décadas fue un resguardo contra la codicia de los piratas ingleses, franceses y holandeses. Los límites geográficos de San Pedro Sula es al norte con el municipio de Choloma y Omoa, al sur con el río Chamelecón y los municipios de San Manuel y Villanueva. La ciudad de San Pedro Sula está dividida en 4 cuadrantes
siguiendo el viejo sistema español de construir ciudades, noreste, sureste, noroeste y suroeste. Todas las calles están enumeradas, con avenidas desde el norte hasta el sur y calles desde este a oeste. El centro es marcado por la primera calle. La calle comercial más importante es la Tercera Avenida. Algunos puntos para visitar en la ciudad, entre ellos se puede destacar el Museo de Antropología e Historia. El Museo de Antropología e Historia ofrece al público parte de la historia, comenzando con el arribo de los españoles a territorio hondureño, el encuentro de grupos tan contrastantes, las guerras de conquistas, el consecuente mestizaje cultural y racial, la fundación de San Pedro Sula y la explotación bananera. El Museo de Antropología e Historia, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, es un lugar que protege el patrimonio nacional, educa, divulga cultura, fomenta la investigación y refuerza nuestra identidad nacional. Otro punto importante en la ciudad es la Catedral Sanpedrana, denominada como San Pedro Apóstol. La Catedral Sanpedrana San Pedro Apóstol, además de ser un símbolo de la fe y la devoción del pueblo católico sanpedrano, es también un ícono de la identidad de la ciudad. La idea de construir la catedral surgió en 1941, pero es hasta en agosto de 1949 que se coloca la primera piedra por Monseñor José de la Cruz Turcios, arzobispo de Tegucigalpa. La Feria Juniana es una feria patronal de San Pedro Sula y se realiza en honor a su santo patrón, San Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Esta feria comenzó a llevarse a cabo en 1846 hasta convertirse hoy en día en uno de los mejores y más grandes eventos de Honduras. Tal y como su nombre lo indica, esta feria se celebra durante la mayor parte del mes de junio, finalizando el 4 de julio de cada año. El clima descrito en la ciudad es un clima húmedo de selva tropical, con solo 2 estaciones, lluvia y seca, de abril a septiembre y de octubre a marzo. Sus temperaturas son muy calurosas, ya que van de los 22 grados a los 39 grados centígrados, aunque también se ve afectado por los frentes fríos que provienen de masas de aire del Polo Norte. Hay datos que marcan sensaciones térmicas de hasta los 43 grados centígrados, esta temperatura registrada en mayo del 2010. El siglo XXI ha venido a evolucionar la ciudad. La inversión nacional y extranjeras no se hicieron esperar, y hoy en día la ciudad de San Pedro Sula se ha convertido no solamente en el puerto principal, sino en el pilar fundamental de la economía de Honduras, siendo la anfitriona de importantes convenciones y eventos de negocios internacionales. Comienzan a montarse en esta urbe moderna llena de hoteles de primera calidad y de cadenas internacionales, restaurantes de todas las especialidades y nacionales, montaje de plazas turísticas, museos, teatros, plazas comerciales, plazas deportivas, centros ecoturísticos y universidades. Y así la gran ciudad industrial va construyendo nuevos atractivos para beneficio de sus visitantes. Hay mucho por mencionar, pero prefiero
que tú mismo visites San Pedro Sula y te des cuenta de esta maravillosa ciudad.